Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González y esto es Vainas Trans. Buenas. Antes que nada les quiero agradecer por pasarse por acá. Si bien las razones por las que pueden estarlo son muy variadas, la disposición a escuchar la perspectiva de otra persona es apreciada, así que muchas gracias. En vista de que llamó mucho la atención la diferencia de voz entre el intro y mi voz del episodio 1, les cuento que el intro lo grabamos aproximadamente en marzo-abril de este año y el EP lo grabé recién empezando julio. Ahora, ¿por qué grababa el episodio 2 antes que el 1? Es una historia muy larga y se las voy a echar igual. Resulta que cuando pensé en el tema de hoy, o sea, la masculinidad, quise traer otra voz para que no sea tan aburrido hablando yo solo acá. Y automáticamente se me vino en la mente un pana que hice gracias a que empecé a hacer Vainas Trans el año pasado, con el que he compartido muchas conversaciones alrededor de nuestra vivencia como personas trans y de nuestras masculinidades. Julian también es venezolano, es de Puerto Ordaz y también es migrante viviendo en Perú. Como se copó tanto y me dijo que sí de una vez, quise no desperdiciar el entusiasmo que estábamos manejando y grabar el episodio y editarlo más adelante. Poco sabía yo en ese momento que iba a tardar tanto en sacar la segunda temporada y se iba a notar tanto el cambio de voz. Por eso hago esta acotación acá. Pero bueno, al tema, ¿no? La masculinidad la define el diccionario como el conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias del varón o de lo masculino, en oposición a lo femenino. Pero vamos que no es tan sencillo, ¿no? O sea, es una vivencia que atraviesa y permea hasta nuestra autopercepción. Así que con Giu tratamos de dar un contexto de cómo vivimos nosotros nuestra masculinidad desde los momentos en los que ni siquiera la podíamos nombrar como tal, durante nuestra adultez temprana y cómo se ha modificado a partir de nuestros procesos individuales de integración de nuestra identidad de género. También cómo ha llegado a influir la manera en la que nos vinculamos e incluso nos atrevemos en algún momento a pensarla, a la masculinidad, desde una dimensión tan abstracta como lo espiritual y energético, intentando darle un poco de sentido a este fenómeno tan difícil de delimitar como cualquier otro concepto trascendental de la humanidad que nos compone. Así que nada, les dejo con el episodio, más que invitadas a acompañarnos en este parloteo. Esperamos que lo disfruten y lo encuentren interesante y se animen a comentarnos qué opinan ustedes de lo que comentamos acá, cuál es su experiencia de construcción de lo que terminó siendo o que en algún momento fue su masculinidad, si en algún momento sintieron que tenían que hacer algo o dejar de hacer algo porque si no quedaban como menos hombres. Bueno, se los dejo ahí. Y para irnos acompañando mutuamente en este camino, ustedes y nosotros, hoy está invitado a la conversación un amigo venezolano trans inmigrante, Julian Boyedi, para compartir esta conversación desde nuestras propias perspectivas. Mira, honradísimo de estar aquí contigo compartiendo. La verdad, yo he seguido tu podcast desde el capítulo 0, como ya sabes, y ya que mi transición empezó justamente el año pasado, creo que también fue como un acompañamiento en este descubrimiento de mi propia masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que justamente estemos aquí debatiendo sobre esto. Feliz también de que por fin todas estas conversaciones que a veces se hacían como difíciles de tener con unos voice notes de 1 minuto por culpa de Instagram, Sí, sí. se puedan alargar un poquito más. No es casual que seas tú la persona que está para este episodio, porque justamente muchas de las conversaciones que hemos compartido han girado en torno como que a esto, ¿no? Como a esta conciencia, este awareness que siento que compartimos de, tengo este impulso interno de cumplir con este mandato de la masculinidad, pero yo sé que no da, o sea, que no es auténtico, que no, muchas cosas ahí que se nos Claro, conflictúan, ¿no? una cosa es entenderlo desde, como que desde el inconsciente, desde toda la educación, pero también cuando te planteas el hecho de transicionar, también te planteas el hecho de lo que significa ser hombre, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Para poder entenderlo a profundidad también y poder vivenciarlo, pues. Claro, es que una cosa es antes de que uno se empiece a nombrar como hombre, porque todos estos mecanismos están accionando dentro nuestro de manera inconsciente y es imposible que los llevemos a un consciente si no asumimos nuestra propia masculinidad y nuestro propio papel o rol como hombres en una sociedad, ¿no? Exacto. Y estamos condicionados como por inercia, ¿no? De repente
sin darnos cuenta terminamos teniendo estas actitudes que se espera de un hombre porque nosotros no lo exteriorizamos. Entonces terminamos haciendo y teniendo estas conductas machistas, literal, a lo largo de nuestra vida, que ahora en este proceso puedo ser consciente y puedo deconstruir de alguna manera, ¿no? Sí, también que, bueno, por lo menos yo hasta cierto punto pre-transición sentía quizás una cierta permisividad de hacer algunas cosas que son machistas, porque me manejaba y vivía como una mujer, entonces como que tenía ese free pass de hacer ciertas cosas que no están bien y que al final era tirarle hate a cosas atribuidas a lo femenino y vaina, tratando de distanciarme de ello, así que era totalmente machismo y misoginia. Sí, sí, es súper interesante eso porque incluso en el momento en que la gente empieza a percibirte como hombre, empieza a ver estas actitudes, pero ahora son más como que más juzgadas, ¿no? O sea, es como que, está siendo machista. Y tú dices, oye, pero siempre he sido así. Lo que pasa es que ahora se nota, ¿no? Ahora se ve. Y coño, también te hace cuestionarte un poco el hecho de, sí, sí, es que sí estoy siendo machista, pero no me había dado cuenta. Bueno, a diferencia de ti, digamos que cuando migré, no migré a un país muy progre con respecto a esos temas, sino todo lo contrario. O sea, de hecho aquí el rol de género es mucho más marcado inclusive que en Venezuela. La brecha increíble que puede haber entre una mujer y un hombre a nivel de la sociedad cuando sales y te enfrentas al mundo, la forma en que en que te tratan las personas. Tú vas con una chica a un restaurante, básicamente, y te atiende un mesero, y el mesero no le habla a la chica, te habla a ti. Te habla a ti porque Fuerte. tú eres así, o sea, tú eres el dueño de esa persona con que estás ahí. O sea, tú eres te habla a ti es el que te va a vender porque él asume que eres tú el que va a pagar, obviamente. Entonces tú eres el cliente, no ella. Que el mesero llega y te pregunta, ¿y la señorita qué quiere? Y bueno, ella puede hablar por sí misma, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, es increíble también esa sociedad en la que vivo yo y en la que he tenido que, o sea, ha sido difícil, ¿no? No adaptarme, pero sí poder ver esas cosas y verme desde la otra perspectiva, desde el otro puesto y obviamente no me gusta, obviamente no me parece agradable. Por ahora esto es lo que hay, ¿no? Dentro de la sociedad, hasta que progresemos un poco y bueno, nos cuestionemos. Y por eso estamos aquí, ¿no? Tratando de construir un poquito eso, ¿no? Yo viví en Perú, Eso. para que Sí, tengan sí. el contexto, ¿no? Vamos a empezar, yo preparé un par de preguntas, un par bastante de preguntas. Entonces empiezo por preguntarte cómo defines tú tu masculinidad en caso de que tengas palabras para hacerlo, pues. Bueno, como te digo, o sea, mi masculinidad no es algo fijo ahorita. Creo que no es algo fijo. Creo que es algo que voy constantemente deconstruyendo y reconstruyendo y replanteándome este rol, ¿no? Y cómo habita dentro de mí esta masculinidad. Aunque yo siento que fue un poco esencial en mí, qué tanto hay de esa esencia de la masculinidad dentro de mí y qué tanto está condicionada por lo que yo aseguro que es la masculinidad. Entonces, de tener palabras tengo muchas, pero estas palabras no se acercan a definir esencialmente lo que es para mí la masculinidad, ¿no? Entonces, porque creo que ella habita dentro de mí en varias dimensiones, por ejemplo, bueno, lo que es lo social, lo que es, no sé, lo físico, incluso lo espiritual y digamos que hasta lo energético, ¿no? Creo que la masculinidad habita en muchas dimensiones y es muy difícil como que precisarla y tener una palabra determinada para decir esto significa la masculinidad para mí. Es como definir o tratar de definir cosas como el amor o la libertad. Son conceptos que por ahí son un poquito difíciles de articular en palabras, ¿no? Y de limitar, porque al final es lo que uno hace cuando pone algo en un lenguaje racional. Pero me parece muy interesante que, por ejemplo, yo cuando en algún momento le pregunté a mi papá, porque bueno, conversaciones que tengo con mi papá, así como, bueno, y su masculinidad, o sea, qué onda y tal, y mi papá así como, ¿qué? Yo nunca me cuestioné esa mierda, yo solamente fui ya, y es así como de bolas, porque uno de las condiciones de ser cis, ¿no? O sea, como que nunca te cuestionas a menos que una fuerza mayor te obligue a, no te cuestiones ciertas cosas. Y aun cuando lo hacemos no Sí, tenemos palabras es muy algo precisas. claro, es algo que para una persona así no tenía que
no tenía que cuestionárselo porque es lo que se asumía y dentro de todo era como que esta idea de la sociedad de que la masculinidad es algo esencial y que no tiene que ver con lo fuera de los contextos, digamos, históricos o culturales, los desarraiga totalmente y simplemente hace que se limite a lo biológico y decir, bueno, ya, por el ser hombre yo tengo esencia masculina y no tengo por qué cuestionarme mi masculinidad. Aunque siempre esté en tela de juicio qué tan hombre es, porque eso sí también, ¿no? Constantemente. Entonces, bueno, lo que sí yo considero es que, bueno, así como dice Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, yo creo que lo mismo ocurre con el hombre, ¿no? Dentro de la sociedad. Y para mí creo que ser hombre siempre fue como una especie de idea que tenía en mi cabeza de lo que se suponía que se debía hacer, ¿no? Yo desde muy pequeño pensaba en esta masculinidad o la vivenciaba y me identificaba con esta masculinidad y yo asumía que yo debía ser ese tipo de persona, o sea, no cumplir el rol femenino, sino todo lo contrario, cumplir el rol masculino dentro de la sociedad, basándome en todo lo que se te enseña, obviamente, y no tanto familiarmente, sino socialmente, digamos que el entorno en sí, pues, te lo condiciona. Es como, o sea, ¿qué cosas puedes recordar tú que fueron mandatos quizás que internalizaste sobre la masculinidad en tu infancia? Que en ese momento como no era una masculinidad nombrada y cómo te relacionabas con eso, ¿no? Sucede que yo considero, y bueno, ahorita voy a pecar, voy a pecar de decir esto, pero, o sea, yo creo que también a todos los niños que son asignados varones al nacer, se espera, o sea, ellos desde pequeño, aunque se asume que la masculinidad es una esencia que viene con tu genital, de alguna manera también está esta como que doctrina viril del logro, ¿sabes? Como luchar por ser más hombre o ser menos débil. Y así como quizás muchas de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual, creo que también gran porcentaje de los hombres han tenido que en algún punto de los niños pequeños luchar por esta masculinidad cuando está siendo cuestionada por otros niños. Y lo que sucede es que cuando yo era pequeño, yo era un niño con todas las características masculinas esperadas de la sociedad. O sea, un niño que le gustaban los deportes, que era líder en los deportes, en los juegos, que era, no sé, gallardo, valiente, que yo mismo soy, que yo le trompo, que todo eso. Pero, bueno, evidentemente la sociedad esperaba otra cosa de mí. Pero en mi mente, yo me reconocía como tal y yo esperaba, o sea, yo, aunque no se esperaba de mí, yo sí lo esperaba de mí. O sea, aunque ellos no esperaban de mí que yo fuera así, yo sí tenía que luchar por pertenecer, por ser aprobado dentro de esa masculinidad hegemónica, por decirlo de alguna manera, en la cual estaban todos los niños, o sea, como que, bueno, ¿quién es el más fuerte? Y no, tú no juegas porque tú eres niña, yo sí juego y yo me pongo aquí, no me importa. Y entonces, claro, es una lucha inclusive más, o sea, porque tú necesitas esta reafirmación a ti mismo, ¿sabes? Y esto se extiende incluso en mi adolescencia, cuando salgo del closet como lesbiana tomboy, cosa con la que nunca me pude identificar, pero que al final era nombrado así porque no había de otra. Inclusive dentro de esto yo también sentía que tenía que encajar con estos estereotipos de la masculinidad y que era mi obligación. Y que cuando no lo hacía sentía culpa, o sea, literal era culpa. Me sentía hasta deprimido por el hecho de sentir que una chica podía juzgarme porque no era suficientemente masculino. Y la verdad quizás ni ella estaba parándome bola, pero en mi mente era así, en mi mente era ese discurso. Pues. En mi mente era, no, yo tengo que ser el hombre y tal. Y ahí también te das cuenta cómo estos roles de género existen inclusive en la comunidad LGBT, existen en las relaciones homosexuales, existen en las relaciones lésbicas, aunque no sean transgénero, igual estos roles existen. Y si ves muchas chicas, bueno, si tú eres el hombre tienes que hacer esto, tienes que pagar la cuenta, tienes que hacer esto, y tú te crees el cuento, ¿no? Y es difícil desenredarte de eso siendo una persona trans porque tú estás buscando eso, tú estás buscando que se te reconozca. Y es complicado no caer en el juego que te plantean, porque ese es el juego esas son las cartas que te dan, no te dicen hay otra posibilidad. Y bueno, y como tú dices, quizás un hombre cis con una polaridad femenina tiene la libertad de no aceptarlo,
O sea, de repente dicen, yo no quiero pagar la cuenta y no me interesa, y, ¿sabes? No me importa, y de alguna manera no se siente juzgado por eso. Pero a veces la presión que puede sentir una persona trans, no digo que no lo sientan las personas así, solamente en su mente es doble, porque siempre buscas como esa reafirmación, cuando eres inconsciente de tu condición, pues, de alguna forma. Muchas veces, sobre todo ya grande, igual tardé un montón de tiempo, eso sí un proceso larguísimo, pero ya grande, tipo 20 y dale de años en una relación en la que lo que se esperaba de mí era eso, ¿no? Ser el que pagaba, ser el que resolvía todo, ser el contenedor de cualquier circunstancia que se nos fuese a salir de las manos y era así como, pero yo no quiero esto, o sea, yo no quiero tener una responsabilidad sobre otro ser humano. Quiero un compañerismo, una cuestión más horizontal. Y ahí fue como que cuestionar esto, ¿no? O sea, ¿qué onda el hecho de que aunque yo fui socializado o me intentaron socializar como una mujer y aunque no era la sociedad o mis padres o mis compañeros quienes esperaban ciertos comportamientos de mí, ¿qué onda con que yo sí? Validar eso, validar el hecho de que sí me pasó y sí tenía esas expectativas de los niños no lloran, de tú tienes que ser fuerte. Yo pasé años sin llorar, en los que era así como que yo hasta me sentía orgulloso y que yo llevo como 5 años sin llorar. Y que, ¡qué mierda, weón! Sí, no, no, eso que dices, bueno, así tenemos como que vivencias muy parecidas porque la verdad yo también, o sea, estuve en esa relación, ese tipo de relación, en la cual creo que parte de esa relación también me ayudó a este proceso pues, de identificación, porque, porque tuve una relación muy cis, o sea, muy heteronormada, en la cual ella esperaba todas esas cosas de mí y yo me sentía de alguna forma cómodo habitando ahí, pero de alguna manera también incómodo, porque sentía que tenía demasiada responsabilidad y de que no era justo, de que no era, literalmente no era justo. Y luego, claro, yo duré 3 años en esa relación y la verdad, o sea, la verdad era como que, o sea, sí me gustan estas cosas, pero estas otras no. Entonces, no hay forma, pues no hay punto medio. Y de alguna manera me dio, sí puedo decir que de alguna forma eso me ayudó a crecer como persona porque me dio una sensación de que tenía la capacidad, eso sí, de que yo tenía la capacidad de valerme por mí mismo y de también, si me valía por mí mismo y me hacía responsable de otra persona es porque sí tengo esa capacidad, ¿no? Pero bueno, obviamente ya después de que salí de esa relación, me planteé a mí mismo que jamás quería volver a caer en ese tipo de relación, porque en el momento en el que yo te necesite, igual, tú tienes que estar al mismo nivel que yo. Y todavía lo veo un poco así, por el hecho de que, claro, obviamente ya ha cambiado el tipo de persona que atraigo y el tipo de persona que me gusta, pero igual aún todavía sí llegan esas chicas que ellas necesitan reafirmar tu masculinidad porque como tú eres trans, ellas creen que eso es lo que tú quieres. Y es incómodo a veces, porque yo digo, bueno, o sea, mi masculinidad la reafirmo yo mismo, ¿no? Ya no hace falta. O sea, ya no hace falta. Incluso yo me he encontrado también haciendo, no sé, introspección en el sentido de que si hago algo, pensará que soy menos hombre o que soy gay o que soy, no sé, un montón de cosas pero coño, ahora me lo puedo cuestionar y decir, ay, pues me vale verga, ya viví en un cuerpo de mujer por un montón de tiempo, tuve que vivir con un montón de vainas, o sea, y yo me lo veo así, coño, yo tengo que ser demasiado hombre, o sea, sí que lo va a sonar mal, pero tengo que ser demasiado hombre para poder haber vivido en un cuerpo de mujer y luego hacer una transición y definirme como hombre, a pesar de que la sociedad me implantó que no era así. Entonces, yo creo que ya esta seguridad que me da el hecho de que, coño, lo viví toda mi vida en este cuerpo, ya estoy en este proceso, en esta parte de mi vida, yo creo que ya no tengo dudas de lo que soy, o sea, ya no tengo que reafirmarme nada. En el momento en el que tú sabes como que quién eres y lo que te compone, es así como, ah, bueno, si piensan que soy marico o que no soy suficientemente hombre o que por no tener estas o estas otras partes de un cuerpo típicamente masculino, entonces no soy hombre, pues bueno, esa es su perspectiva y esa es su opinión, hasta todo, Claro. hasta ahí llega, pues no me define. Ajá. Pero lleva como que una de las preguntas que tenía aquí preparadas, que me causa mucha curiosidad, como que cómo lo has vivido, ¿no? Si te has pillado como que esto que dices, alejándote de conductas o prácticas femeninas como un mecanismo para preservar tu masculinidad.
Eso es súper interesante, la verdad. Porque, o sea, siempre me he encontrado ahí y a hoy todavía me encuentro ahí. O sea, me pillo a mí mismo haciendo cosas como que, ay, no, eso es muy gay. O eso, ay, no, eso es muy femenino. Sobre todo puedo decirlo hoy en día, por la ropa, ¿no? Yo siempre tuve mucho conflicto con la ropa, porque mi familia siempre me presionó mucho a que no me vistiera de esa manera, y siempre fue como un conflicto. Y hoy en día todavía me siento un poco limitado. O sea, me cuesta mucho de repente utilizar algo que es un poco femenino y yo decir, bueno, voy a salir a la calle así. No. O sea, es difícil. O por ejemplo el corte de pelo, o no sé, o ciertas actitudes en la calle, cuando voy con una chica en la calle, donde la pongo y todo eso, ¿Dónde yo, la pongo? No. o sea, sí está mal, yo sé que está mal, pero es como que, mira, y eso pasa en Mérida también, no sé, yo lo aprendí en Mérida, de hecho, Ah, de bueno, que no, yo no, no ya va. sabía. ¿Qué? Sí, o sea, mira, el hecho de que la mujer tiene que caminar del lado de la pared y tú del lado de la acera, de la calle. O sea, eso es una cosa que yo aprendí allá. O sea, fue como que, por qué me pones de este lado? ¿Me estás vendiendo? Y yo, ah, la puta, ¿pero por qué? No, es que esto significa esto. Ah, ok, ya, socialmente eso significa eso. Entonces, sí me he encontrado en estas situaciones en las que a veces las hago y soy consciente y digo, puta, estoy haciendo esta mierda, pero bueno, ya, me vale mierda. Igual es un proceso, ¿no? Igual poco a poco me voy quitando esto. Y también he sentido eso, como que he tratado de incursionar un poco, ¿no? Y no cerrarme, sobre todo con la vestimenta. O sea, como que me he atrevido a ponerme cosas y yo digo, bueno, aún no me siento cómodo para ponerme esto, quizás mañana sí. Y como te digo, por eso te dije que para mí la masculinidad termina siendo algo muy fluido y que voy construyendo y reconstruyendo y que yo espero mañana cuando ya me sienta totalmente cómodo, poder ponerme una peluca y salir a la calle y decir, bueno, no me interesa. No sé si eso pase, pero, quisiera poder habitar ahí, ¿sabes? En esa seguridad de que no me cuestiono a mí mismo lo que soy, ¿sabes? O no necesito cumplir con estos estándares de masculinidad. Y creo que eso, que poco a poco, cuando vas ya habitando en ese lugar donde te sientes cómodo, ya no te juzgas tanto a ti mismo. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en consideración también de que ha sido un proceso, de que ha sido un proceso que ha tardado años, de que ha sido un proceso de verte, de no sentirte cómodo vistiéndote como te vestías, como lo que se supone que deberías vestirte. O sea, hay que dar chance, pues hay que dar chance de readaptarse a esta masculinidad, a esta vivencia de la masculinidad hasta que ya se torne algo mucho más natural, creo. Porque algunas cosas parecen, o sea, no es que no sean naturales, solamente que han estado reprimidas y que no se han dejado salir, y que no se han dejado ser y que no se han dejado experimentar. Entonces es como algo nuevo, ¿no? Es como decir, bueno, estoy experimentando esto y tengo que disfrutar también, experimentar un poco eso. Sí, es que también es como, bueno, me parece a mí que mucho de la masculinidad está definido a través de su oposición a lo femenino, ¿no? O sea, a partir de intentar deliberadamente alejarse de lo que se considere femenino, ¿no? Ay, no sé, mover la mano así es leído como femenino, ah, entonces no lo hago porque yo soy un hombre. O sea, siento que mucho de la construcción tradicional de la masculinidad viene de eso y no somos, entre comillas, víctimas solamente nosotros. Entre nosotros más bien tiene como un sentido de precisamente nos queremos alejar de esa imagen como nos conocieron y es un intento como de despegarnos lo más posible, entonces vamos quizás al otro extremo y por eso hay muchos casos de muchos hombres trans que son machistas y que tienen muchas conductas que son así como, dale, marico, pero si tú lo viviste del otro lado, ¿por qué estás haciendo esto ahora? Pero no solamente nos pasa a nosotros, sino que a los hombres sí también, o sea, es mucho de lo que es la masculinidad tradicional, hegemónica, está definido a través de su diferenciación de lo femenino, ¿no? Ajá, te quería preguntar, ¿qué opinas de una cosa como una dimensión espiritual de la masculinidad? Estuve dándole vueltas a eso, ¿no? Porque, o sea, digamos que existe esta idea de una masculinidad esencial que está relacionada, como te digo, que se desliga de todos los contextos históricos y culturales y que busca simplemente decir, bueno, los hombres son hombres solo porque nacieron hombres
y en esencia son hombres, y todos estos atributos de la masculinidad que vienen dados por añadidura, no sé, por decirlo de alguna manera. Pero también esto es algo muy personal, la verdad. Yo creo que yo veo estas energías, la energía femenina y masculina, como algo que habita dentro de nosotros, independientemente del género, o sea, del sexo con el que tú naces, o inclusive del género con que te identificas. O sea, creo que dentro de cada uno de nosotros hay esta masculinidad y esta feminidad habitando. Bueno, hay muchas religiones orientales también que hablan de esto, y el yang y toda esta polaridad, ¿no? Eh, para mí, para mí eso existe, independientemente en la gente cis, en la gente trans, en la gente, existe dentro de cada uno de nosotros. Y que, o sea, esa es mi concepción personal. Claro, de qué manera habita, de qué manera es algo muy difícil de precisar, porque como te digo, está distorsionado por el lenguaje y nombrarlo también a veces es como complicado porque nos vamos a los conceptos y los conceptos también tienen estos contextos, como te digo, culturales e históricos. Entonces es difícil a veces decir de dónde y cómo emerge esto dentro de cada uno de nosotros. Pero, como te digo, yo creo que tiene algo que ver un poco como con el temperamento, ¿sabes? O sea, si lo puedo definir de alguna manera. O sea, como te digo, es algo muy personal. Yo creo que el temperamento viene contigo. Un niño tiene cierta predisposición a tener cierto temperamento, no sé, introvertido, extrovertido, a que le guste la música, le gusten las matemáticas, y creo que eso es algo innato dentro de cada que esté dirigido dentro de la sociedad, que esté aprovechado, ¿no? Ya es otra cosa. Pero creo que un poco la masculinidad y la feminidad también tienen que ver con esto, con algo que viene como con tu temperamento, como algo que está ahí y que te hace una predisposición hacia algo. Ahora, que esta masculinidad o feminidad tenga que ver con ser hombre o mujer, es otra cosa, es independiente, o sea, la verdad. Pero sí creo que habitan de una manera natural, que emergen de una manera natural. Como incluso el gusto o la atracción sexual, o sea, igual como la orientación sexual, que no es algo que está condicionado por la sociedad, sino que es algo que es innato. Yo lo veo de esta manera, o sea, creo que sí hay, estas energías sí habitan, pero que no necesariamente están conectadas a lo que significa ser hombre. O sea, Sí. ahí lo puedo decir. Si bien sí, lo que tú dices como que el temperamento me suena, lo puedo como que lo compro. Para mí, yo la manera en la que lo he llegado quizás a verbalizar de alguna forma es vibracional. Cuando uno habla, creo yo, ¿no? Como que de masculinidad o de feminidad, lo que se considera y se atribuye como masculino o femenino, y no estamos hablando de la identidad de una persona, ni de su identidad sexual, su cuerpo sexuado, ni de su identidad de género. Estamos hablando de, bueno, esto es masculino o femenino, entre comillas, porque, bueno, es lo que asociamos como una cosa como otra. ¿De dónde surgieron, no? ¿De dónde surgió que una cosa se atribuyera a una y a otra? Y dentro de muchas culturas preoccidentales y precoloniales, uno puede ver las asociaciones que se repiten a lo largo de estas culturas, ¿no? Como que el sol es masculino y la luna es femenino. Y uno dice así como que, ajá, entonces, ¿qué onda con esto? Algo tuvo que haber llevado a tanta gente alrededor del mundo sin ninguna conexión entre ellas a definir estas cosas de esta manera. Lo único que a mí se me ocurre es eso, como que una cuestión energética. En el momento que tú sintonizas con quizás alguna característica de tu personalidad, alguna capacidad o alguna acción, sintonizas y canalizas un tipo de energía, ¿no? Y para mí es como eso, que son cosas que si bien uno tiene esto de, bueno, tenemos un cuerpo biológico, tenemos una identidad de género, tenemos una expresión de género, tenemos una sexualidad, hay un fenómeno quizás anterior a estas cuatro cosas que es una cuestión energética, ¿no? Y que no tiene que ver con ninguna de las otras, que no tiene que haber una, entre comillas, correlación con lo demás, simplemente es algo con lo que uno vibra. Después de hablar como que de estos aspectos quizás más espirituales o energéticos del género, no quizás, pero de la masculinidad y la feminidad. Una pregunta. ¿Crees en la posibilidad de la vivencia del género sin condición de oposiciones?
Como te venía diciendo, creo que, o sea, que como la masculinidad y la feminidad son algo que habitan dentro de cada uno de nosotros. Ahora, como sociedad, creo que sí estamos un poco desarraigándonos de estos roles y que quizás esto está mutando un poco. O sea, que ya no, que estos arquetipos, estos roles que digo, no tienen que estar condicionados por lo que significa ser hombre, estos conceptos están variando y se está viendo algo mucho más fluido. Estamos como que aproximándonos a un... Nos falta mucho, evidentemente, falta mucha tela que cortar por ahí, pero creo que sí, creo que estamos cambiando un poco como sociedad con todos estos movimientos que se están viendo actualmente y ya estos roles están empezando a difuminarse en algunas realidades, ¿no? No en todas, obviamente, y nos falta muchísimo, pero sí lo puedes ver, como hablamos anteriormente, en las nuevas generaciones eh, como ya los niños y los adolescentes conciben el género y la orientación sexual y todos estos conceptos para ellos son simplemente naturales y está reestructurando el mundo, pues reestructurando la sociedad, porque ellos son el futuro, ¿no? Ellos son los que van a ser los protagonistas del mundo dentro de unos 10 años. ¿A dónde nos está llevando? Pues es un poquito incierto, pero sí creo que de alguna manera las líneas se están borrando un poco o se están abriendo a otras posibilidades dentro de la misma binariedad, pero tomando en cuenta los grises, por decirlo de alguna manera. A mí me encantaría pensar y deseo que llegue el momento en el que esto no exista, ¿no? Que no exista la definición de un género en oposición al otro. Pero, plot twist, no creo que sea tan fácil de lograr. Me parece que si es posible, sería posible a través de una conexión con otras partes de nosotros que no es la racional. Porque yo tengo esta percepción, ¿no? Que en algún momento pude darle palabras y verbalizarlo, y es que el mundo y la realidad son tal cual como somos nosotros, es solamente un reflejo. Lo que podemos ver es un reflejo mismo de quiénes somos nosotros y cómo estamos construidos. Asimismo, todo lo que podemos observar de la realidad de este mundo, del universo y todas estas cosas está limitado por nuestros 5 sentidos. Hay gente que habla como que, bueno, de otras dimensiones, de otros planos y tal, que no podemos percibir precisamente por estas limitaciones, ¿no? Por guiarnos a veces exclusivamente por estas cosas quizás un poquito más terrenales. Y me parece, si me voy como que por esa línea, entre comillas, lógica para mí, no sé si para otras personas o en general, de que somos lo que observamos o lo que observamos es lo que somos, y tomamos esta cuestión tan notoria que hay dentro de nuestra composición, que es la división que tiene nuestro cerebro, que está cortado al medio y que nosotros mismos le asignamos como categorías y características y habilidades a una parte y a otra de él, que es así como, bueno, o sea, el mundo lo entendemos es a partir de eso, de contraste, ¿no? De poner una cosa como buena y otra como mala, el blanco, el negro, la masa, la no masa, o sea, la materia, la antimateria, todas estas cosas que nos sirven de referencia para definir, ¿no? El frío no existe, sino es la ausencia del calor, todas estas cosas que son así como que no son algo en sí, sino que se definen a través de una contraposición. Me parece que es difícil que lleguemos a un punto en el que, como decías tú, difuminemos esas líneas separatistas si nos seguimos guiando solamente por unos 5 sentidos más terrenales. Si eso es posible, creo que va a ser a través como que de una conexión o el habitar lugares nuestros que sean más permisibles con estas partes de nosotros que toman información, que reciben información que no es racional o tangible necesariamente o racionalizable posteriormente. Sé que tú y yo somos como que hemos vivenciado estas cosas y quizás muchas personas más, pues, pero no voy a hacer tal cosa como generalizar y que todos hemos, porque por ahí hay gente que no. Pero sé que muchas personas hemos sentido que nos baja información, baja entre comillas, pero bueno, que nos atraviesa una información que no es racional, ¿no? Y que es a través quizás de conectar más con esos aspectos de
nuestro cuerpo, de nuestra sensibilidad, que seamos quizás o estemos más cercanos a difuminar estos límites, estas fronteras que hemos construido no solamente dentro de la binariedad del género, sino la binariedad que dentro de la que definimos toda la vida. Claro, claro, es como, bueno, lo que puedo entender de lo que me estás diciendo es algo así como que, claro, estamos condicionados también por la forma, ¿no? Por las formas que el mundo nos plantea y le damos un nombre y las categorizamos dentro de los binarios. Pero como veníamos hablando, la naturaleza en sí misma no es binaria necesariamente. Solo en nosotros como individuos que tenemos la capacidad del lenguaje y de dar nombre y de categorizar y de poner todo en conceptos, es que podemos apreciar esta binariedad. Pero existe, más allá de estos preconceptos, una realidad donde todo no es necesariamente binario, ¿no? No sé, para la naturaleza en sí misma es una cuestión como que de equilibrio, ¿no? Como de armonía, de equilibrio. Y nosotros, como sociedad, nos hemos construido y tenemos una realidad histórica que nos condiciona a seguir en estos patrones por desconocimiento también y por desconexión un poco, pero sí vemos que empiezan a emerger estas nuevas realidades y como emergen estas nuevas realidades, emerge este nuevo entendimiento sobre el mundo, ¿no? Donde necesariamente donde necesariamente existen los binarios para crear el mundo, pero que no necesariamente habitemos en un extremo u otro, sino que podemos habitar en cualquier lado del prisma, como decirlo de alguna manera. Claro, que es precisamente lo que ha venido pasando, ¿no? En las últimas décadas, no es que dejaron de existir lo femenino y lo masculino, o lo heterosexual o lo hegemónico, sino que se reconocen muchísimo más y se da validez a muchas otras vivencias, ¿no? Y posibilidades. Eso que dices, por ejemplo, de que se dan otras vivencias, digamos que hasta hace unos pocos años la normatividad era la heterosexualidad, ¿no? Tanto así que no necesitaba una categoría. O digamos, hoy en día tenemos la categoría de cisgénero. Eso saca un poco a la normatividad, sino que ya tiene un nombre. O sea, ya no es que es normal ser cisgénero y todo lo demás son otras cosas, no, es que eso también es una categoría y ya no se da por sentado, ya no es una, o sea, es increíble como inclusive, ¿no? Muchos, o sea, yo le digo a un amigo cis, que es cis, y él, ¿por qué tú me dices que soy cis? Yo no entiendo qué significa eso. O sea, ¿sabes? Porque yo soy normal, pero dentro de todo, o sea, claro, es su normalidad, pero cuando él se puede autopercibir como una persona cis, entiende que él sí se identificó con su género y que eso es una categoría. Entonces, no es una realidad absoluta, sino que hay otras realidades. Él lo pone dentro de un espectro, no lo pone como una realidad asumida. Entonces es interesante cómo estos conceptos están siendo necesarios y le estamos dando nombre a lo que ya se suponía que damos por sentado, pero que existe dentro de una diversidad mucho mayor, ¿no? Eso me recuerda a un meme que vi en algún momento que decía algo así como, no me digas cis, no me gusta que me digas así. Que bueno, default settings. Porque sí, es como que eso, es como la configuración preestablecida que está dejando de ser así precisamente porque se nombra de una manera, ¿no? Y hay gente que le molesta, hay gente que simplemente no le entiende, pero es como, por lo menos para quienes tenemos el deseo y la voluntad de tener el vocabulario, es funcional. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por prestar tu voz y tus opiniones y todo tu tiempo. Y nada, de verdad que espero que esto nos ayude quizás un poco a vaciar todo esto que nos ronda la mente y poder abrir espacio a seguir profundizando y seguir generando pensamiento alrededor de nuestras masculinidades, ¿no? Bueno, no, yo de verdad honradísimo de haber estado en esta conversación y me parece que también es una conversación
que si bien ha ocurrido muchas veces dentro de mi cabeza, no muchas veces uno tiene la oportunidad de ponerla sobre la mesa con alguien, ¿no? Buenísimo, entonces sigan a Julian en YouTube, en Transterrestre, y en Instagram es Julian Boyedi. Pronunciaste mal mi nombre. Julian. Cuando me presentaste, con doble L. Yo dije Boyedi porque, ajá, yo una doble L y yo soy gocho, amigo, así que... Está bien.